Episodio número 3393. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. De paso, como dice el texto de memoria, debemos dar gracias a Dios por todo y en este caso también agradecerles a cada uno de ustedes porque hoy llegamos a el último episodio desde el canal de YouTube de Omar Medina de Estudio Sistemático de la Biblia. Ya el siguiente que van a escuchar va a ser a través del canal de YouTube del Ministerio Jehová Jireh. Y agradecemos a Dios porque hasta aquí nos ha sostenido. Hemos estado haciendo, en este caso, Omar una semana, su servidor la otra semana, y así alternados por casi 2 años. Pero ahora pasamos a hacerlo nosotros, luego de que Omar ya tuviera aproximadamente 12, 14 años realizando este proyecto. Así que lo vamos a continuar en ese sentido. Incluso el episodio 3394, que es el siguiente, va a ser parte de la secuencia del programa Estudio Sistemático de la Biblia. Así que en ese sentido el programa sigue al aire. Lo único que cambia es la matriz de YouTube y también va a continuar a través de los podcasts de audios de bendición con Omar Medina. Así que todos aquellos que nos están escuchando a través del podcast pueden seguirnos escuchando por esa misma vía, y los que están a través de YouTube ya saben del cambio. Recuerden, en los comentarios del video vamos a estar comentando, valga la redundancia, para que así usted pueda ver el canal de YouTube. Y si ya está suscrito al canal del Ministerio Jehová Jireh, pues obviamente no hay ningún problema. Seguimos a través de ese canal a partir del siguiente día. Así que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a extraer el máximo de tu palabra. Si hay algo que no hemos aprendido o que no se ha entendido, que podamos entenderlo en esta hora y también practicarlo para tu honra y tu gloria. Bendice a cada familia representada y que juntos podamos seguir avanzando en el estudio diario de tu palabra y también en la predicación de tu evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes, y específicamente el capítulo 33, ¿quiénes son mis hermanos? Y a propósito de este mismo capítulo 33, ¿quiénes son mis hermanos? El autor recoge esta cita
en la página específicamente 291 y el párrafo 1. Noten lo que dice esta poderosa cita. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión, y Él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella sino la suya. Un alma así guardada, en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y lo hará su morada. La única defensa contra el mal es Cristo morando en el corazón por medio de la fe en su justicia. A menos que lleguemos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos, por un tiempo separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios, a través de nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 33, ¿quiénes son mis hermanos? Y específicamente la página 291 y el párrafo 1. ¡Qué cita más poderosa! Y es que esta cita envuelve una gran verdad. No hay punto medio. No es que usted o sigue a Cristo o no lo sigue, pero no está con el maligno. No. O es con Cristo o es con Satanás. No hay un punto medio. Solamente es o servimos a Dios o servimos a las tinieblas. Y me encanta la parte cuando habla de que cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona sobre el corazón. O sea, ya de ahí es Cristo obrando en nosotros. Y me voy a ir a la parte final porque quiero enfatizar bastante lo que dice aquí, de que podemos dejar muchos malos hábitos por un tiempo, separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios a través de nuestra entrega, momento tras momento seremos vencidos. Y es la parte más clave de todo esto. Es muy probable que nosotros, por un tiempo, estemos bien, que no estemos haciendo nada incorrecto. Pero si no buscamos de Dios, si nos salimos de las garras del enemigo, pero nos quedamos en un punto neutro, supuestamente neutro, ¿verdad? Porque ya dijimos que no lo hay. El enemigo entonces se posesiona de nosotros. Pero si nosotros mantenemos esa conexión momento tras momento, de paso Jesús habla de tomar su cruz cada día, y es lo que necesitamos. A continuación se hacen las preguntas para luego pasar al breve repaso. Primero, considera la cita anterior de Elena de White. Por hiriente que resulte la sensibilidad humana, solo hay dos bandos en el gran conflicto, y estamos en el de Satanás
a menos que elijamos conscientemente a Cristo. Eso lo dice también Lucas 11:23. En vista de ello, ¿cuán crucial es que entreguemos nuestra voluntad a Jesús? Aquí escribí: es neurálgico, imperante y extremadamente necesario que unamos nuestra voluntad con la de Dios. De lo contrario, seremos llevados con la corriente. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que uno puede ver que no hay otro camino, no hay otra forma. O nos entregamos completamente a Cristo, o dejamos en ese sentido que el enemigo nos mine y nos contamine nuestras mentes y corazones. De paso, yo mencioné Lucas 11:23. Todavía tenemos un buen tiempo, vamos a aprovecharlo. Lucas 11:23. Noten lo que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Son palabras de Cristo en Lucas capítulo 11 y el versículo 23. Así que no hay punto medio. Solamente es o estamos con Cristo o no estamos con Él. Y ya sabemos, de no estar con Cristo, estamos con Satanás. Pero que Jehová reprenda ese pensamiento y que cada uno de nosotros pueda estar y permanecer con Cristo cada día. A continuación, entonces, la siguiente pregunta. Se nos invita a leer Apocalipsis 14, del 14 al 16, y Apocalipsis 14:12, para responder a la pregunta: la lluvia temprana del Pentecostés permitió que la semilla del Evangelio brotara y creciera, mientras que la lluvia tardía preparaba la tierra para la cosecha final. ¿Cómo se relaciona Apocalipsis 14:12 con esta perspectiva? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Apocalipsis 14, 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ahí está lo que dice Apocalipsis 14, del 14 al 16. Ahora veamos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está lo que dice Apocalipsis 14:12. Ahora sí, respondamos a la pregunta. La lluvia temprana del Pentecostés permitió que la semilla del Evangelio brotara y creciera, mientras que la lluvia tardía prepara la tierra para la cosecha final. ¿Cómo se relaciona Apocalipsis 14:12 con esta perspectiva? Aquí escribí: para el tiempo que se narra aquí en Apocalipsis 14, ya la lluvia temprana y la lluvia tardía han madurado el fruto de la paciencia de los santos, y estos, a su vez, están en perfecta obediencia a la ley de Dios y al testimonio de Jesús. Esa es nuestra respuesta. Se hace entonces la última pregunta para luego pasar al repaso. ¿De qué manera nos afectan como iglesia y como individuos la cultura y el mundo que nos rodea? ¿Cómo podemos protegernos contra las influencias negativas del mundo, que siempre han sido un problema para el pueblo de Dios? Aquí escribí: como iglesia y como individuos, tenemos una fuerte influencia sobre lo que hacemos. Por lo tanto, necesitamos revestirnos de la armadura de Dios y escudarnos en Cristo para que las influencias seductoras internas, llámese la concupiscencia, o las externas, Satanás y el mundo, no ejerzan dominio sobre nosotros. Necesitamos hacer lo que dice Santiago 4:7, someternos a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de nosotros.
Pasando entonces al breve repaso, desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo lecciones de evangelización. Aquí veíamos el primer personaje que fue un fiel colaborador de Pablo, nada más y nada menos que Tíquico, un amado hermano fiel junto a Onésimo, los cuales son enviados a Colosas para dar un informe de cómo estaba la misión. Y cabe destacar que Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente, como dice aquí el autor, un emisario digno de confianza. Luego en la parte del lunes estuvimos viendo conectividad en la iglesia, cómo en medio de un mundo conectado por internet, redes sociales, un montón de dispositivos, para nosotros es difícil imaginar cómo Pablo pudo conectar con esas iglesias, pero evidentemente lo hizo a través de esas cartas paulinas, de esas cartas que son incluso para nuestros días una gran fuente de información. El siguiente personaje, que en este caso se unía a la lista de los colaboradores de Pablo, era Marcos. Y qué interesante, recordábamos la historia de cómo Bernabé, en este caso, abogó por él, aunque no pudo continuar en ese primer viaje misionero con Pablo, pero luego vemos el crecimiento de Pablo y el crecimiento de Marcos a un punto en el que vuelven a trabajar juntos y de esa manera el evangelio sigue siendo predicado en toda esa zona. En la parte del martes estuvimos viendo perfectos y completos, y aquí el propósito que se presenta en Colosenses 4, 12 y 13 es para que viéramos en Epafras, otro fiel colaborador de Pablo, un testimonio vivo para los que estaban en esa zona de la Odisea, Hierápolis y obviamente en Colosas. Y se destacaba la declaración de las 4 partes de este llamado. La parte de Colosenses 4, 12 y 13, que tiene que ver, número 1, con mantenerse firme, número 2, con ser perfectos, entiéndase, no a una perfección exterior de la persona, sino una máxima expresión del amor abnegado en ese sentido, completos, que también tiene que ver con la plenitud y todo lo que Dios quiere. Esas 4 cosas se estaban enfatizando en ese día. En la parte del miércoles estuvimos viendo vivir en un mundo sin pertenecer al mundo. Y ya ese título lo dice todo. Pero además de eso se mencionaba en 1 de Juan 2:15 la gran declaración del apóstol Juan de no amar al mundo ni lo que hay en el mundo. Y de esa manera establecíamos una diferencia de lo que sería amar las cosas del mundo y amar a las personas que están en el mundo. Son 2 cosas diferentes. Entonces, los consejos que se daban de la segunda venida era parte integral de esta lección. Vimos el primer consejo en Mateo 13 de velar y orar, el segundo consejo en Tito 2 de mantenerse sobrio, mantenerse firme. Luego en segunda de Pedro 3 veíamos la parte de mantenerse sin mancha y sin arruga. Y luego en Apocalipsis 3 del 17 al 21, este asunto de la santificación, de comprar oro, las vestiduras blancas, la justificación, el colirio que tenía que ver con la glorificación, todo esto para nosotros poder vencer así como Cristo venció. Y ya luego en la parte del jueves estuvimos viendo un mensaje para la Odisea, cómo Pablo envía a los hermanos de Colosas la famosa carta que nunca llegó, o sea, nunca llegó a nuestros días, pero en esos días sí se leyó la carta de la Odisea a los de Colosas y viceversa. La carta que se dio a los colosenses también se leyó en la Odisea, y veíamos un paralelismo también en Isaías 60, Isaías 62, con Apocalipsis 18 y 19, y cómo esto tiene que ver
nada más y nada menos con cómo el pueblo de Dios puede resplandecer en medio de las tinieblas y no ser Babilonia o no ser arrastrada por Babilonia. Además de cómo las imágenes gráficas de Cristo como el novio, de desposar a la novia, que es su iglesia, y esa celebración de los amores de Dios con su pueblo. Esto y más estuvimos aprendiendo durante toda esta semana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que permanecer en toda la voluntad de Dios es algo que se puede con la ayuda de Cristo. Es Cristo en nosotros el que hace para gloria de Dios, para gloria de su nombre, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto solamente se logra cuando sincronizamos nuestra voluntad con la de Dios. Es algo que yo lo enfatizo mucho y que creo que realmente es posible siempre y cuando nos mantengamos del lado de Cristo, nos mantengamos en una conexión con Cristo y de esa manera seremos más que vencedores. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más extraer el mensaje de tu palabra, que nada ni nadie nos separe de ti y que de esa manera nos mantengamos siempre haciendo tu voluntad, que nada ni nadie nos impida poder alcanzar cada día más un peldaño en la escalera de la fe, para que de esa manera podamos estar firmes, fuertes y fieles a ti, sin importar lo que suceda. Bendice grandemente todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante en este programa Estudio Sistemático de la Biblia, y que siempre, oh Dios, podamos contar con tu presencia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la nueva semana que comienza, una nueva lección, un nuevo trimestre, la lección número 1, Evalúate, bajo el título del nuevo trimestre, Creciendo en nuestra relación con Dios. Desde que vi el título me encantó porque es lo que más necesitamos hoy más que nunca. Esta va a ser la siguiente lección que vamos a estar ya desarrollando. Ahí estaremos mi esposa, la pastora Aris Polanco, y su servidor Tomás Polanco, desarrollando esta nueva lección en un nuevo trimestre, en un nuevo canal, tal y como lo habíamos mencionado, agradeciendo por demás a Omar Medina, quien es nuestro maestro en este particular, porque realmente hasta aquí nos ha ido orientando, nos ha ido aconsejando y nos ha ido inspirando a hacer todo esto que hacemos. Luego, obviamente, de nuestro Dios, que es la máxima inspiración, pues Omar ha sido un mentor, un guía para nosotros poder desarrollarnos y también desarrollar este tipo de contenidos que sabemos que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, así como lo es para nosotros. Recuerden, esta semana hemos estado estudiando la lección número 13 del trimestre número 1, la lección titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Recuerden, este ha sido el trimestre uniendo el cielo y la tierra. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp
al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se pueden comunicar con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.